Análisis Bíblico. Estamos con el libro La llave de oro. Hoy vamos a entrar en la regla de interpretación. Como esta clase usted va a ver más a fondo en la segunda parte de con el profesor hermano Torres. Vamos a simplemente dar los puntos en esta clase aquí. Tal vez, no es lo más importante, pero es una de las bases fundamentales que usted tiene que dominar. Y aunque este capítulo en este libro es solamente 2 páginas, sin embargo, tú tienes que dominarlo. Aquí él menciona 4 reglas. En el otro libro creo que hay 5. Pero de todas formas, usted debería entender completamente Cuando usted coja cualquier pasaje bíblico y vamos a simplemente leer un pasaje en un momento para practicar este principio, pero primero vamos a ver las reglas y vamos a comentar después de cada regla, hacer un breve comentario. Entonces vamos el hermano que va ayudándonos con la lectura, por favor. La regla de interpretación. Como resultado de este estudio de las Escrituras, hemos aprendido una regla de interpretación cuya aplicación sirve como una llave para las Escrituras que nunca falla, pues con ella se abre cualquier pasaje. No obstante, lo misterioso e incierto que parezca, con la llave se abre la puerta. La llave consiste de las 4 siguientes preguntas, las cuales se han de aplicar siempre. Primera, ¿quién habla? Segunda, ¿con quién habla? ¿O a quién se dirige? Tercera, ¿de cuál tema habla? Y cuarta, ¿para qué tiempo habla? Ahora vamos a considerar cada uno. Primero, ¿quién habla? Bueno. Consta que muchas veces el que habla es Dios, pero sucede que en ciertas instancias el que habla es el diablo, pues encontramos las palabras de Satán citadas en varias ocasiones. También a veces son los fariseos o saduceos los que hablan, los cuales siempre se encuentran en abierta oposición a la verdad, y a veces sucede que algún bien intencionado es el que habla, sin nada de inspiración divina. Es fácil averiguar quién es el que habla si uno pone cuidadosa atención, pero al descuidar este punto de la regla, uno pudiera encontrarse haciendo uso de las palabras del diablo para tratar de apoyar su doctrina. Bueno, vamos al libro de Mateo 24. Simplemente para hacer una breve mirada, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí es la base, la fundamental. Entonces respondió él, les dijo, ¿quién va a hablar aquí? ¿Ves todo ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla? Entonces es Cristo que está hablando. ¿A quién? Eso es, ¿con quién habla? Él está hablando con sus discípulos. Y eso es la segunda parte que vamos a ver. En el libro de Job, por ejemplo, se empieza ya en el primer capítulo, es un diálogo. Dios habla y también Satanás está hablando. Entonces hay que saber quién habla y con quién está esa persona dirigiendo y hablando. Bueno, vamos a leer el siguiente paso. Segundo, ¿con quién habla? ¿O a quién se dirige? Sucede que a veces la palabra está dirigida a una iglesia y no se aplica sino solamente a una iglesia. A veces se dirige directamente a cierto individuo y no se aplica a ninguna otra persona. Hay palabras dirigidas a los inconversos que no tienen nada que ver con nosotros, sino solo con ellos. Al descuidar este punto de la regla quedaría uno completamente ofuscado. Por ejemplo,
Mirando aquí en el libro de, por ejemplo, Corintios, aquí nosotros en el primero capítulo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Así que Pablo está dirigiendo una carta directamente a una iglesia local en un lugar. Así que hay que saber a quién está dirigiendo. Pablo está escribiendo. ¿A quién está él escribiendo esta carta? Él está escribiendo esta carta a una iglesia. La iglesia estaba en Corintios. Y ellos estaban con muchas dificultades y por esta razón Pablo, como un apóstol, está dirigiendo a ellos para que se pudiera corregir los errores que ellos habían y estaban cometiendo. Bueno, la tercera, entonces, regla es de cuál tema habla. Consta que la Biblia trata de varios temas y no de uno solo. Por esta razón se ve la necesidad de examinar el contexto para ver cuál es el tema que el escritor desarrolla. Es imposible hablar o escribir con inteligencia a menos que se trate de algo. Esto también se aplica a los escritores de la Biblia. Por eso, los 40 hombres quienes bajo inspiración divina escribieron la Biblia trataron muchos diferentes temas. Sí, vamos a volver aquí a Mateo 24. Él está entonces miren, en el versículo 2, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribatada. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está el contenido de lo que Cristo va a dirigir aquí cuando él sigue. Y respondió Jesús, les dijo. Entonces él empieza a contestar por estas preguntas según ¿cuándo serán estas cosas? Va a mostrar unas señales. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Señal es singular, y del fin del siglo. Entonces, de todas formas, es que hay que saber quién habla, con quién habla, cuál es el tema. Hay pasaje tras pasajes y ahí es donde la gente se equivoca, porque se aplica una cosa a otro, que utiliza otro tema que el autor no estaba diciendo nada de sino que, por ejemplo, hablábamos en la clase antes sobre los dones en el libro de Corintios. Entonces, ¿quién habla? Era Pablo. ¿A quién? A la iglesia. Y esa iglesia tenía ciertos problemas. Hubo gente que estaba ahí hablando en lenguas y todo y usando los dones y cosas incorrectamente, porque no estaba para probar quién eran ellos, sino que estaba ahí usándolos. Entonces Pablo lo regañaba en este sentido. Bueno, vamos ahí al cuarto punto, y con cerramos esta clase, pero usted tiene que dominar lo voy a recomendar algo después de esta clase. Sí. Cuarto, ¿en qué tiempo o para qué tiempo habló? Eso es en cuanto a la época o tiempo para la cual fue escrita la palabra bajo consideración. Hay uno que otro pasaje que se aplica solamente durante una temporada específica. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 12, encontramos donde dijeron que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos, refiriéndose al cuerpo del Señor, añadiendo al final lo siguiente: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esto por supuesto quiere decir que
que el referido dicho fue divulgado hasta el tiempo cuando Mateo estaba escribiendo. Así sucede con muchos pasajes por cuyo motivo el tiempo es importante. La Biblia siempre debe ser leída con el mismo sentido común y sensatez con que se lee el periódico o cualquier libro y permitir que diga exactamente lo que quiere decir. Bueno, lo que quiero dar para que ustedes hagan en este trabajo es que si ustedes están estudiando en grupos, entonces ahora a la conclusión de que va a ser en un minuto, quiero que ustedes entonces coja cualquier pasaje bíblico, por ejemplo, Marcos capítulo 3, versículo 19, solamente, pues no es bueno, pero es que es una forma de practicar. Versículo 18, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora, ¿quién está? Y Jesús les dijo, ¿quién va a hablar aquí? Jesús. Y ahí, ¿a quién está él hablando? ¿Sí? Y los discípulos, sí, de Juan y los fariseos, entonces, ¿a quién está? Era un grupo que había venido a él para hacer preguntas. Vuelve a versículo 16. Sí. Eso es capítulo 2, versículo 16. Y cuando los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es eso? El que come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los santos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino los pecadores. Así que uno hay que saber a quién habla, acerca de quién, cuál es el tema, cuál es la cosa que él quiere decir. A veces él habla, Cristo, por ejemplo, de un parábola. Un parábola tiene un tema central de la cual que él está ilustrando un punto. ¿Cuál es el punto? Hay que saber leerlo y averiguar cuál es. Entonces, quiero que ustedes cojan varios pasajes, cada uno que están en la clase, coja un pasaje, abra su Biblia ahí, sea en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, y a ver, aplica estas leyes o reglas, y tú puedes ver que Dios espera que nosotros entendemos a Él. Quiere que nosotros sabemos cómo es Él. Y Él quiere que entendemos su palabra. Son nosotros muchas veces que complicamos la palabra de Dios. Hay profecías que sí uno toca estudiar, mirar, y hay otras cosas que todavía no sabemos. Y eso va a estar con el paso del tiempo siendo revelado y en una manera que podemos entender. Creo que hemos mencionado que ahí en el libro de Apocalipsis, por mucho tiempo la gente quedó sin saber, porque habla de dos testigos. Los dos testigos se matan, y si están ahí en la mitad, en la plena vista de todos muertos en la calle, y todo el mundo se puede ver, pues eso no fue posible, era imposible. Y todo, yo recuerdo creciendo. Nosotros sentaba allá afuera, no teníamos televisión en esta época, no teníamos nada. Entonces fue una época después de la comida por la noche, sentaba ahí en el patio y oír los viejos y gente hablar. Y ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se va a suceder esto? No pudiéramos entender. Sin embargo, hace poco, en la guerra pérsico, nosotros estamos aquí en Colombia en un tercer mundo. Es que el país, hace poco ya tenemos teléfonos. Todavía tenía que pasar por andar
por caballos para que contar a alguien algo, pero es que no. Entonces aquí en este país yo pude ver a través de la satélite y la televisión cohetes que estaba entrando, pasando en ese momento actual allá. Nosotros miramos a mediodía la televisión, veamos sucesos que están sucediendo en ese momento y allá abajo en vivo. La otra noche miré una de soccer, bueno, es fútbol aquí en Colombia, que estaba jugando allá en Paraguay. Y yo lo vi aquí, como si fuera aquí, ahí en vivo. Entonces, esta profecía, como digo, que había quedado por mucho tiempo imposible, una imposibilidad, y nadie pudo entender cómo pudo suceder. Ahora, con los computadores, hablamos, podemos ver a la persona, podemos charlar en televisión, en todas estas cosas en vivo, las cosas que están sucediendo. Hoy en día, entonces, estas profecías antes que era dudoso y que no pudiera entender, hoy en día está entendiendo cómo puede. Por eso es que hay que saber en qué tiempo, entonces, o para qué tiempo habla. Lo que estoy mencionando aquí es futuro. Eso es un evento que va a suceder en el tribulación. Entonces hay que saber, esta es la manera que tú puedes leer y entender la Biblia. Entonces haga este ejercicio y con cerramos la clase de hoy. Que Dios le bendiga.